Bueno, esas son noticias que a uno le caen como un baldado de agua fría, eh, porque independientemente de la afiliación política que uno pueda tener y también del principio al debido proceso, el que también es objeto, el que ahora se desempeña como embajador, lo cierto es que, bien como tú lo mencionas, yo decidí eh, exponerme también públicamente contando toda la serie de maltratos y de violencia emocional y física que sufrí y actualmente pues padeciendo una separación por parte de mis hijos provocada por él. eh, Uno dice, ¿cuál es la respuesta de un Estado que también ha querido fomentar la protección a la mujer y que debería tener clara una línea para evitar la violencia de género? Y yo creo que si bien no hay todavía ninguna decisión en firme, lo cierto es que sí hay una serie de investigaciones que están en curso y que por lo menos el gobierno debería tener en cuenta para no hacer este tipo de nombramientos, para esperar qué pasa con este tipo de investigaciones. Y cuando digo investigaciones es la fiscalía que actualmente se está adelantando ante la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema, la misma investigación que la Procuraduría General de la Nación está adelantando por ser un servidor público, porque es que independientemente él ha cometido una serie de irregularidades y sobre todo irregularidades recientes, donde instrumentalizando a mis hijos, me está haciendo unas acusaciones totalmente falsas, me está separando de mis hijos y está, siento yo, usando todo el andamiaje del Estado y lo que este cargo actual le permite para perpetuar estas irregularidades que está cometiendo. Y cuando digo esto del andamiaje es porque no es un secreto que mis hijos están viviendo en la sede de la Embajada de Colombia en Ghana, que es territorio colombiano, que además son prerrogativas que el Estado tiene para este tipo de funcionarios, pero no pasa absolutamente nada. Eh, y uno dice no pasa absolutamente nada porque finalmente se ha rumorado que la canciller, la doctora Laura Sarabia, ha pedido su carta de renuncia, pero yo particularmente no conozco ninguna comunicación que efectivamente haya dicho entregue el cargo. Pero por el contrario, uno entra fácilmente, como uno lo puede hacer con la noticia que difunde en El Espectador, y uno ve actualmente publicada su hoja de vida en la página de la Presidencia de la República. Entonces, ¿en qué momento no se tienen en cuenta todas estas series de investigaciones que se están adelantando y que están aperturadas de manera efectiva, que además son de público conocimiento y se decide adelantar el nombramiento de este señor? Yo creo que esto son aspectos revictimizantes. Uno se siente revictimizado por el sistema porque muchas veces la gente te critica que por qué tú no haces públicas las denuncias. Y uno dice, decides hacerlo con lo que eso cuesta desde la emocionalidad, desde la integridad como uno como mujer, pero uno no encuentra una respuesta efectiva al Estado, de pronto entendiendo que hay investigaciones que toman su curso, pero se encuentra con este tipo de noticias que uno dice, esto se vuelve como la puerta giratoria y no tiene en cuenta ningún aspecto propio de uno como mujer, de por lo menos tener una cautela y decir, esperemos que esto se resuelva para poder reconocer, por qué no decirlo, algunas calidades profesionales que el señor embajador pueda tener para desempeñar el cargo. Porque yo he sido funcionaria pública casi toda mi vida y he desempeñado cargos públicos, pero jamás en este momento o en ese momento cuando fui eh, funcionaria y fui también candidatizada, yo tenía algún tipo de investigación que también pusiera en la palestra pública mi reputación. Y yo creo que el gobierno se está equivocando con eso, pero además está generando con esto un hecho revictimizante en mi contra. Desesperada, o sea, sin esperanza porque uno no ve unas señales claras de querer dar ejemplo. Por lo que te digo, por lo menos ser cautelosos, ¿no? Dar una señal a mujeres que como yo han sido objeto de una violencia sistemática, que permanecen en ciclos de violencia continuos,
que es mi caso, porque yo permanezco actualmente en un ciclo de violencia continua. Sí, han cesado tal vez por las publicaciones que yo me atreví a hacer de los chats que tenía con el embajador, pero actualmente yo tengo un ciclo de violencia porque estoy siendo separada de mis hijos. A pesar de haber tenido una relación maravillosa con mis hijos de complicidad, yo actualmente estoy abruptamente y obligada a estar separada de ellos, a ni siquiera saber exactamente de ellos. Y cuando el Estado da ese tipo de señales, uno se pregunta, ¿somos un Estado social de derecho? ¿Están las normas? ¿Están los mecanismos? Yo como abogada he decidido acudir a las instancias judiciales correspondientes, pero vienen ese tipo de señales políticas que, verdad, a uno lo ponen en situación de tristeza, de poca esperanza, de saber si creer en el sistema, de saber si uno exponerse a todo esto, porque es exponerse a uno también desde su emocionalidad, desde su integridad, realmente vale la pena. Pero pues hay que creer, y así como me dice un poco mi psicóloga, yo creo que la lucha de una madre es una lucha legítima y siempre será una lucha legítima. Han sido terribles, terribles porque si yo tengo una expresión para poder hacerme entender lo que esto ha significado, yo diría que es como cuando uno tiene una vida tranquila, perfecta, y de un momento a otro pasa algo que te arrebata lo que más amas, que son tus hijos, y que tus hijos ingresan casi como en una unidad de cuidados intensivos y tú pierdes como todo tipo de norte. Yo perdí mi norte, eh, porque yo siempre tuve claro que quería ser mamá. Esa tal vez fue una de mis reales decisiones de vida. Yo quería ser mamá. Me he gozado ser mamá, me he preocupado por ser una mamá cómplice, me he preocupado porque mis hijos se sientan orgullosos de mí, a nivel personal, a nivel profesional. Me he preocupado también por darles ejemplo para ellos. Yo sueño con tener unos niños jóvenes y que un día estén siempre pendientes de mí, que podamos estar compartiendo una cena. Yo disfrutaba realmente a mis hijos y estoy segura que ellos también me disfrutaban como mamá. Hacía cosas inimaginables que una madre puede hacer por sus niños. Así que estos meses han sido durísimos. eh, Incluso me han retado mi capacidad de resiliencia, de valentía. Hay días que a mí incluso me cuesta despertarme porque como que uno trata, que es lo que también en la parte psicológica he tratado de trabajar con asesoría, es hay que seguir viviendo y hay que ir acomodando el corazón y el alma a las circunstancias. Pero a veces eso cuesta y cuesta mucho porque tú a veces te levantas y te dices, por ejemplo, un sábado, ay, los sábados yo me levantaba con el corre-corre a llevar a mis hijos a entrenamiento, a meterme en ese rollo como su entrenadora de fútbol, a gritar en una cancha de fútbol, y eso ya no lo tengo. Y no lo tengo por decisión propia, lo tengo porque me tocó como una decisión obligada e impuesta por mi agresor. Y eso duele mucho. Fuera de eso, estos niños deben estar gigantes. Yo creo que ya tuvieron que pasarme en altura y eso duele. O sea, los están creciendo sin mí. Incluso están creciendo sin que yo pueda saber de manera indirecta a través de ellos, porque yo solo sé de ellos en lo que ellos bien a mal me pueden contar cuando me comunico con ellos por teléfono. Claro. Yo ni siquiera tengo una comunicación por parte del padre a través de un correo electrónico o un WhatsApp donde me diga cómo van los niños en el colegio, si están aprendiendo inglés, si están haciendo el deporte, si están ganando torneos, nada. Entonces se le acaba a uno la vida, pero y uno también a veces se desilusiona, se le desilusiona el corazón. Yo hay días en que digo, ¿cómo me cambió la vida? Tú me ves así bien, pero yo me siento viviendo una tragedia. Eh, Obviamente uno trata de involucrarse un poco en su trabajo, en tratar de tener una vida privada para alimentarse, también porque es importante recibir apoyo, pero a uno le duele el corazón. Yo tengo totalmente quebrado mi corazón porque la relación que yo tenía con mis hijos era maravillosa.
Y yo lo único que quiero, y sé que no va a ser difícil, porque además sé que están siendo totalmente instrumentalizados, es que pueda yo recuperar la relación con mis hijos, pueda recuperar la complicidad, pueda recuperar a esos hombrecitos mágicos que eran para mí y seguirlos cuidando, y también, ¿por qué no pensar que me cuiden? Que me celen como me celaban, que me controlaran el tiempo como lo hacían, que fueran intensos a través de sus llamadas de teléfono, y eso yo todo lo perdí, y lo perdí de un momento a otro. Es como cuando a ti se te muere una persona de un momento a otro, o se te enferma una persona de un momento a otro, y te digo el ejemplo de cuidados intensivos porque es como si uno los ve ahí, pero los ve, pero realmente no los ve. Los tiene ahí, pero realmente no los tiene. Y va pasando el tiempo. Y eso me preocupa, me angustia, porque va pasando el tiempo y el tiempo causa su mella emocional. Finalmente yo creo que tengo la capacidad para, ¿por qué no decirlo?, recuperarme. Soy una mujer adulta, he sufrido situaciones difíciles, he podido salir bien o mal adelante, pero ellos son niños pequeños y también están siendo privados del relacionamiento con su mamá, del amor de su mamá, del ejemplo de su mamá, de los mimos de su mamá, del cuidado de su mamá. Entonces, duele mucho, le duele a uno el corazón. Sí, todos perdimos. Perdió mi hermano, incluso también pierde mi esquema de pareja que tengo, perdieron mis amigos, perdí yo porque esto fue abrupto. Em, yo también tenía una agenda y una vida social alrededor de mis hijos, porque aunque el agresor aquí, que es el señor embajador, siempre ha querido, cuando sale a los medios, querer demostrar que yo era una madre que abandonaba a mis hijos, eso es totalmente falso. Mis hijos estaban el 100% en mi vida. Si tú pudieras hacer una entrevista a mis mejores amigos, a la gente de mi trabajo, a la gente con la que yo me relacionaba en el colegio, a la gente con la que me relacionaba en la escuela de fútbol, te iban a decir, es que eran pegados a mí, siempre pegados a mí, porque si había que verse con las amigas, pues mis hijos estaban ahí porque las amigas iban a la casa. Con mi pareja no es que venga, yo dejo los niños tirados, no. Mi pareja tuvo que empezar a asumir el esquema de que yo era una madre con dos niños que tenía todo un escenario de relacionamiento con ellos, y así sucesivamente, y todo eso se rompió. Entonces llega un momento en que uno siente realmente que se queda sin absolutamente nada, y que continuar con lo poco que tienes, que resulta también una bendición, y uno tiene que tener que ser agradecido. Hay días en que cuesta mucho, cuesta levantarse para ir al trabajo, cuesta, por ejemplo, que pase el Día de la Madre y yo siempre recibía un detalle de mis hijos, lo que hacían en el colegio. Fue muy duro porque desde que soy madre, que es desde el año 2011, siempre había estado con mis hijos. Ellos, además, a medida que pudieron ir desarrollando sus manualidades, me iban haciendo cosas que yo todavía tengo. La, lo más reciente que tengo es un colibrí que me pintó Martín, mi hijo pequeñito, y que mandé montar en una pulsera, que quise usarlo em, el domingo para sentir que lo llevaba cerca. Ese día logré hacer una videollamada con ellos y se lo mostré a Martín y le dije, es la manera simbólica y ritual de hacerme sentir que hoy ustedes están conmigo. Porque además, independientemente del detalle material que pudiera existir, ellos estaban presentes. Y me acuerdo una vez que me tocó salir y decirles, calmados, estaban peleando en la cocina, que porque yo le hago el café a mi mamá, porque soy cafetera, que es que yo le hago los huevos y uno ahí. Y yo decía, tan bello lo que uno está logrando, porque finalmente los niños son ejemplo de lo que ven. Entonces yo siempre las fechas especiales para mí eran un rito, hacerles realmente sentir de que era una fecha especial. Y para mí también el Día de la Madre es una fecha especial donde también incluso honro y recuerdo a mi mamá, aunque ya no esté presente conmigo porque falleció.
y donde ellos también podían entender eso y honrábamos también la memoria de mi mamá. Entonces fue duro. Tú me preguntas yo qué hice, pues logré hacer la videollamada temprano con mis hijos y logré compartir con la familia de mi pareja, que generó un almuerzo para las mamás, y ahí pues estuve en la colada, pero obviamente hubo un vacío y ese día estuvo triste. Ese día lloré. A veces no me permito llorar mucho porque hay que seguir luchando, ¿no? Y también porque confío plenamente en que un día voy a volver a tener el cariño de mis hijos y ellos también necesitan tener una madre bonita, pero una madre fuerte que lo reciba con los brazos abiertos. Y si no cuido mi espiritualidad, mi emocionalidad, mis nervios, esa persona no va a llegar. Así es muy duro. Es muy duro porque yo a veces digo, ¿en qué momento me cambió esta realidad? Y a veces siento como que trato de meterme en muchas cosas y a veces le decía que a mi psicóloga en cita, ¿qué tan positivo será esto? ¿Qué tan positivo es tratar de no pensar tanto en el problema? Pero ella me dice, si no buscas otros espacios, tus nervios te van a afectar, tu angustia te va a afectar y te va a enfermar, porque es que uno también se enferma de la mente. También yo a eso le tengo pavor, porque hay días en que he estado de verdad muy triste. Y yo a veces he sentido por circunstancias depresión cuando, por ejemplo, vivía con el hoy agresor y había tanta agresión física y emocional en que yo te puedo decir que en algunos de esos momentos cuando conviví con él, yo sentía que me quería morir. Yo me sentía tan afectada emocionalmente que me quería vivir. Y tuve momentos duros, ¿no? En que incluso en ese momento yo trabajaba en la agencia con un cargo durísimo y uno ese día no le quiere salir a nadie, ni siquiera a la que era mi jefe directo, pase lo que pase, porque estaba tan afectada. Y hay momentos acá en que a veces digo lo mismo. Eh, lo que pasa es que ahora la gente sí sabe, ¿no? La gente sí sabe por lo que estoy atravesando. Gracias a Dios, pues tengo un trabajo que puede entender eso, pero que uno también dice, uno no puede abusar porque ha habido mucha generosidad, mucho amor, mucha comprensión, pero obviamente si te contratan es porque también necesitan de ti. Entonces uno también se involucra, pero hay días en que cuesta, incluso cuesta poderse concentrar en algo. Yo tengo a veces días de ansiedad y siento que eso es un ataque de pánico de ansiedad porque es que no puedo hacer nada. No puedo ni lavar la loza, no puedo ni tender la cama porque es un estado de nervios en que digo, eh, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces trato de hacer esas terapias que te enseña la psicóloga o llamo a cita prioritaria que me atiendan, pero no deja de ser fácil, ¿no? Y además porque uno tampoco quiere convertirse en carga para nadie, porque es que finalmente para mí el mundo se detuvo, pero para el resto de gente continúa. Y eso también duele mucho. Yo siento que me quedé hace 5 meses, quisiera que como que ser visibilizada, soy visibilizada en muchos aspectos, pero en el que necesito, que es poder volver a tener a mis hijos, no, no estoy siendo visibilizada. Y con señales como por ejemplo las que tú comentabas de que el agresor es nombrado y ni siquiera se tiene en cuenta una serie de denuncias públicas, uno dice, qué tristeza. O sea, uno realmente se llena de tristeza. Es que yo creo que uno ni siquiera, o a mí no me da tampoco la opción para poder opinar más, pero da mucha, mucha tristeza ese tipo de decisiones. Sé lo que ellos a bien, cuando converso con ellos y puedo conversar con ellos, me dicen. Eh, yo tengo máximo 2 minutos de conversación con cada niño en preguntar, hola hijo, ¿cómo vas? Hola mamá, ¿cómo te fue hoy? Bien mamá, gracias a Dios. ¿Entrenaste? Sí mamá, entrené. ¿Comiste? Sí, sí comí. ¿Qué comiste? Alitas con papas. Ah, bueno hijo, mamá, ya me voy a dormir. Esos Nada son mis más. tipos de conversaciones. Yo no sé qué día me terminé enterando tarde que tuvieron entrega de notas en el colegio, pero ¿cómo te fue? Bien, mamá.
O sea, perdí todo contacto real con mis hijos. Y yo siempre he sido una madre súper presente, a pesar de todo el rol profesional o académico que puedo tener. Me he caracterizado por saber exactamente en qué están mis hijos, cuáles son las tareas, ayudarlos en las tareas, apoyarlos en sus eventos, tanto académicos como deportivos, ajustar las agendas para ser partícipe de su vida. Pero de eso ahora yo no tengo absolutamente nada. Total, porque además aquí mi agresor sabe, él realmente sí sabe la madre que soy yo. Si tú miras un poco las conversaciones en chat, él siempre me decía, yo sé que tú eres una muy buena madre. Y él ahora sale a decir de manera irresponsable que es que yo utilicé vías de hecho para quedarme con los niños desde el 2011. Aprovecho para decir que eso es totalmente falso. Los niños se quedaron conmigo primero porque querían y segundo porque yo sí pude ajustar mi vida para volverme una madre soltera. Porque aquí, aunque aún ha habido un papá biológico, aquí ha habido también siempre una madre soltera, que a pesar de que cuando compartía con él, que en la que siempre estaba presente en todos los temas académicos, que me organizaba sus fiestas, los llevaba a las fiestas, era yo, no él. Y con la separación, aún más. Yo sí podía ajustar mi realidad social, mi realidad laboral, para darle una prioridad de cuidado y de atención única a mis hijos como lo merecían. Él no. Pero ahora tú lo ves y te dice, es que ella utilizó vías de hecho, pero por Dios. Él realmente, y yo sé que en su corazón sabe la madre tan excelente que soy yo. Obviamente con todos los errores, porque es que nadie viene con un manual para ser mamá. Y menos cuando uno también ha tomado la decisión de trabajar, que él ahora critica, ¿no? Y utiliza testigos falsos para decir que mi exceso de trabajo implicaba abandono. Jamás implicaba abandono, porque yo siempre proveía todas las condiciones, por ejemplo, alimentación, proveía todas las condiciones para que mis hijos pudieran tener una vida social propia, ¿cierto? Si tú le preguntaras al colegio cuántas veces Beatriz Niño dejó de asistir a un evento del colegio, te dirían que máximo una en todo el tiempo que han estudiado. Porque yo sí podía decirle a mi jefe, correr al día de las Olimpiadas, dedicar un sábado al Día de la Familia, dedicar mañanas a las semanas culturales de ellos, gozar y enamorarme con las presentaciones que ellos hacían, ayudarles a hacer disfraces, ayudarles a hacer muñecos para su colegio, ayudarles incluso en las tareas, porque yo pinto para que pintaran y pudieran cumplir. Incluso muchas veces, como digo yo, uno haciendo el ridículo, subiéndose a una tarima a hacer participar de una obra de teatro del colegio o a bailar con tu hijo en un video para que lo vea todo el colegio. ¿Para qué? Para demostrarle, oye, tu mamá está acá, porque esta mamá siempre ha estado presente. Así que una persona que sabe ese amor tan grande que uno le tiene a sus hijos, el cuidado que le ha dado a sus hijos, los valores que le ha dado a sus hijos, porque es que si tú tuvieras la oportunidad legal de poder entrevistar a mis dos hijos o preguntaras por ellos son niños totalmente amorosos, únicos y especiales. Así lo referencia la gente que los conoce. Y eso es parte de su personalidad propia, de lo que han visto en mí y de lo que yo les he enseñado. Para que ahora venga una persona a instrumentalizar a tus hijos, a involucrarlos en todo este problema y hacer incluso videos para circularlos en redes sociales exponiendo públicamente, utilizando videos y su abogada en medios de comunicación, ¿cierto? Sin ningún tipo de ética, para tratar de perpetuarse en un cargo público y para tratar de atacar, por ejemplo, que también es una violencia de género al actual canciller. Eso uno no lo hace. Uno no utiliza a sus hijos para nada. Y yo soy una muestra fehaciente de eso. Yo sufrí violencia física, violencia emocional estando con él. Posterior a la separación desde el año 2021, sufrí mucha violencia emocional y la sigo sufriendo. Y mira que yo jamás le prohibí a mis hijos que hablaran con su papá. Por el contrario, les decía, ¿ya llamaron a su papá? Cuando él duraba a veces sin contestarles el chat 3 o 4 días, le escribieron a su papá. Incluso les compraba un regalo de mi dinero para que se lo entregaran el Día del Padre.
porque traté al máximo de mantenerlos fuera del conflicto, a pesar de lo perverso que pudo ser como pareja, a pesar del miedo que me generaba y me genera. Pero dije, yo no quiero ser la persona que influya en la imagen que ellos tienen de papá. Y mira por el contrario lo que él está haciendo, utilizando unos hijos, ¿cierto?, en mi contra, instrumentalizándolos, ha llegado al punto de autorizar un video que si tú lo ves claramente te das cuenta que es un video orientado, inducido por él, que además utiliza su apoderada violando de por sí todas las reglas éticas de ser uno profesional del derecho, porque es que uno también hace un juramento cuando recibe un grado, ¿cierto? Y hay unas maneras adecuadas de ejercer la profesión. Y yo soy abogada y uno no hace ese tipo de cosas, uno le pone honestidad, uno le pone ética, uno, aunque quiera tomar una posición de defensa de un cliente, pero la ética debe estar por encima de todo y la protección sobre todo de los menores. A nadie le cabe en la cabeza que separar a unos niños que siempre han estado con su mamá sea la mejor decisión. A nadie le cabe en la cabeza. Pues es una respuesta, primero que todo, de una persona que siempre se ha encargado es de tergiversar realmente los hechos. Y eso que el embajador también es abogado. Y qué bueno que me haces esta pregunta porque algo que a uno también le preocupa mucho es que él utiliza las decisiones de autoridades administrativas o judiciales y las acomoda y no pasa nada. Y no pasa nada cuando te digo, aquí ni siquiera ha habido un comunicado, por ejemplo, en la comisaría de familia, ni un comunicado del juez. Pero si tú me preguntas, él, efectivamente nosotros al tiempo demandamos la custodia de los niños este año, con la suerte de que a él se la admiten primero y le dan como medida cautelar la custodia provisional. Pero cuando tú miras el auto, no es como él dice, de que se la hayan otorgado porque obviamente yo soy una maltratadora y he ejercido actos de violencia. Eso es totalmente falso. Aquí yo te puedo dar copia del auto y el auto simplemente, que además es un auto muy sencillo de una página, no tiene ni siquiera dos, sin analizar las circunstancias, lo que hace el juez 24 de familia es simplemente decir, se le da la custodia provisional de hecho porque los niños están viviendo con él, hecho que es realidad, pero que cuando el juez de familia en el mes de marzo da esa medida provisional, se le olvida que efectivamente para la época en que saca el auto los niños están con él, pero están con él de una manera arbitraria, de una manera ilegal, porque aquí lo que está claro es que yo tengo también la custodia compartida de mis hijos y como tenía la custodia compartida de mis hijos, yo otorgué un permiso de salida para que los niños pudieran viajar con su papá y estuvieran un tiempo estricto fuera del país y con una vocación directa que una vocación de turismo, no de estudio, no de residencia, y que luego él violenta a su acomodo. Y tanto es así que la defensora de familia, que ni siquiera la defensora del denunciado, la defensora de familia, que es un mecanismo que mantiene el bienestar familiar en estos tipos de familia, ella misma analiza el auto, analiza lo que hay y le dice en un recurso al juez de familia, ojo, este es un caso distinto, porque al parecer sí, los niños están viviendo con su papá, ¿cierto? Pero están viviendo en razón a que al parecer sin una autorización. Y lo cierto es que él ahora no tiene una autorización mía para que los niños vivan con él. Y él no puede desconocer mi derecho de custodia que tengo también sobre los niños y mis otros derechos que tengo como madre, que lo vive haciendo. Entonces, aquí que no venga a decir que es que un juez de familia le otorgó la custodia provisional porque está acreditado mis hechos de violencia, porque eso es totalmente falso. Y hay que aclarar que en raíz a este recurso que interpone esta defensora de familia de los menores, le revocan al señor Garcés su custodia provisional. En este momento la custodia sigue siendo Actualmente compartida, sigue siendo compartida. pero la realidad es que él se quedó Él, con la custodia a exacto. decisión Y de la él. realidad es que actualmente los niños están viviendo en una embajada de este país en Ghana. Y no pasa absolutamente nada. No pasa ningún pronunciamiento, absolutamente nada. Claro, para mí, yo no soy experta en derecho diplomático.
Pero él también, por ejemplo, se ha jactado en decir que como los niños tienen pasaporte diplomático, entonces pueden estar allá. Eso no es tan así, porque si hubiera sido así, desde que él es embajador, sus hijos tienen pasaporte diplomático. Y cuando yo, no es la primera vez que les doy permiso, yo les di también permiso a los niños para que pudieran acompañar a su papá en la entrega de credenciales y en su posesión como embajador allá en Ghana. Y aquí él me volvió a pedir el permiso. Si eso fuera así, de que solamente el pasaporte diplomático les habilitaría estar ahí, es que estamos mezclando dos tipos de normas y de estatus distintos. Claro. El hecho de ser diplomático a ti no te habilita para violentar los derechos propios que tiene una madre sobre sus hijos y sobre todo para violentar los derechos fundamentales que tienen los niños a tener una mamá. Pues que lo que aduce cuando él ha intentado siempre reconciliarse conmigo, siempre, de una manera obsesiva, de una manera enfermiza, de una manera que me atemoriza, incluso en asuntos que realmente no son normales. Entonces, él me escribe en diciembre y el 31 de enero en el mismo sentido, y yo soy tajante porque yo muchas veces lo que he hecho es o no contestar o bloquearlo, porque me altera leer mensajes en ese sentido. Yo siempre le he dicho a él, la única relación que yo quiero tener con usted es como padre, y que hablemos de qué temas, de los temas de los niños, de absolutamente nada más. A mí no me interesa para él en absolutamente nada. Incluso, Damián, él me ofrece a mí pasaporte diplomático cuando iba a ser nombrado embajador, como además, como si eso fuera un documento que uno pudiera estar ofreciendo a la loca toronja, sin ningún tipo de requerimiento, de mesura, de cumplimiento de protocolos, y me dice que declaremos la unión marital de hecho. Yo le digo, pero perdón, si usted y yo no tenemos ninguna relación, incluso antes del 2021, antes de lograr la separación de cuerpos, yo ya no tenía ninguna relación con él. Para que ahora usted cree que a mí me interesa irme a vivir con usted o supuestamente a obtener beneficios de su nombramiento, yo no necesito de eso. Claro, además porque no es secreto que yo le tengo temor. Y como le tengo temor y le tenía temor, pues yo ocultaba ciertas cosas. ¿Y qué cosas ocultabas? Yo también oculté mi relación de pareja hacia él por miedo a las retaliaciones que tuviera, porque es que yo más que nadie sé el hombre violento que es Daniel Garcés. Yo he sufrido la violencia física y emocional de él. Yo le tengo temor. Pues Damián, yo siempre, a mí la gente me pregunta, ¿siempre tuviste una relación así? Y yo te puedo contestar que yo creo que siempre, desde que comenzamos, porque hay diferentes tipos de violencia. Lo que pasa es que uno después va aprendiendo, porque uno como va normalizando tanto tipo de cosas. Los temas de infidelidad eran abruptos y yo los conocía. Y eso también para mí es un ejercicio de violencia, porque es que la infidelidad también te irrumpe tu dignidad y tu amor propio. Y a veces empiezas a generar una dependencia y él una manipulación que no es sano y que es violenta contra una mujer y contra el género. Pero realmente es cuando él decide lanzarse como representante a la Cámara por circunscripción especial afro, que yo siento que él tiene un cambio de valores y de principios. Y yo se lo decía, la persona de la cual yo me enamoré, que era una persona hecha a pulso, porque hay que decirlo, él es hecho a pulso y para mí eso era admirable, no como otras personas que de pronto han tenido otro tipo de oportunidades. Él es un profesional hecho a pulso y cuando lo conocí tenía una carrera de líder, de acreditación en lo social, de causas en las que de pronto nadie crea, y en eso coincidíamos porque yo, por ejemplo, siempre he trabajado por los temas de ambiente, ¿cierto? Incluso a veces tomando decisiones en mis cargos que cuestan políticamente y que uno puede entender, pero que son correctas. Entonces, ver que tu pareja es también un líder, porque él realmente era un líder de las comunidades, pues eso lo va enamorando a uno. O yo, si tú me lo preguntas, me enamoré de la manera como trabajaba, me enamoré de su humildad,
Eh, admiré cómo empezó a surgir, cómo se fue haciendo campo, Pero en cómo con su 2017 trabajo. cambió todo. Claro, cuando él decide lanzarse a la cámara y ingresa en ese mundo tan complejo, su sistema de prioridades cambia totalmente. Incluso yo también me atrevo a decir que eso también genera un rompimiento con el proceso del cual él venía. Él era también educado en el proceso de comunidades negras, ¿cierto? Donde su papá también había tenido un rol muy importante, sobre todo con todo ese tema después de la constituyente del año 91, que hace una reivindicación y reconocimiento de derechos de las comunidades, tanto indígenas como afro, pero él genera también a través de ese cambio, porque, perdóname, para mí la política es algo muy complejo y mucho más complejo en este país, donde si tú no tienes valores sólidos, te afecta tu forma estructural de vida, que siento fue lo que le pasó a él. Y así yo lo siento, su rompimiento de valores, el fin por el fin, los objetivos por el objetivo, también el fracaso que tuvo un poco en sus elecciones, todo eso rompe la relación y ahí empiezan los primeros episodios de violencia física. Y uno como empieza, perdóname la expresión, a normalizar un cachetadón o como él decía, una pequeña bofetada o un agarrón duro de brazo, pero uno a veces tampoco se daba cuenta que él era un agresor pasivo, ¿no? Que en las reuniones sociales también era como minimizar un poco tu rol, o cuando yo me desempeñaba como jefe de la oficina jurídica de parques y teníamos que tomar decisiones como instituciones, era también censurando un poco el alcance, desvalorizándome siempre como mujer. Y uno lo va comprendiendo cuando, cuando uno logra salir de ese ciclo de violencia. Porque además yo creo que por mi esquema familiar de querer evitar problemas, eh, y también por mi rol laboral y social, uno esconde, ¿no? Entonces hay gente que me dice, ¿cómo aguantaste tanto si tú has tenido unos cargos de dirección, que has tenido unos casos tan difíciles? Y yo le dije, no sé cómo, no sé por qué lo hice. Era mucho temor, era también, ¿por qué no decirlo? Temor a contar y que creyeran que yo tampoco era apto para lo que estaba contratada. Eh, Eso también lo pone a pensar a uno, el temor, el temor a perder el trabajo, al temor cuando yo en ese momento sostenía la casa y también perder la estabilidad económica porque no era sola, sino unos hijos. Como bien lo mencionas tú, también el temor a uno tener unos niños pequeñitos de asumir un divorcio, cuando tú también has sentido que él quiere que nos quedáramos cada uno con un niño. Yo no dice, ¿cómo juega uno a separar dos niños pequeños o dos hermanos? Que eso ocurra a grandes, cuando ya tienes 18 o 20 años, pero chiquitos de 4 o 5 años, pues eso a mí me parecía un crimen. Separar a dos hermanitos que han ido juntos a todo, a la misma escuela de fútbol, al mismo colegio, al mismo jardín, que llegan a tener incluso su mismo círculo social, porque mis hijos se llevan 15 meses, que realmente no es nada. Entonces, pero que esas son circunstancias que a uno le van haciendo mella, le van causando heridas emocionales, eh, afectación al amor propio, inseguridades, incluso dificultades para volver a entablar nuevas relaciones de pareja, porque entras prevenido, entras con un montón de miedos, entras con un montón de fantasmas y eso empieza a afectar de nuevo tus relaciones con las personas, ¿no? Y a Y veces la entre mejor manera es esconderse, blindarse. retrotraerse, blindarse. Sí, claro. Él también fue violento y grosero con mi mamá, que falleció en el 2018, y lo hizo porque una vez mi mamá presenció un hecho fuerte de violencia física. Ella se quedaba conmigo por temporadas y pues claro, es que uno le enseñan que tú no puedes reaccionar, que tú no puedes ser violento, que tú no puedes ser grosero, pero es que uno maneja una emocionalidad. Tú puedes pensar cómo puede reaccionar una madre cuando entra a un cuarto y ve que su hija está siendo sujetada por el cuello por un tipo gigantesco. No le puedes pedir que le diga, ay, óyeme, Daniel, ¿me sueltas a mi niña? Es que hay una emocionalidad, ¿cierto? Y la gente reacciona. Más cuando, creo que todos reaccionamos cuando nos vemos agredidos o cuando vemos que agreden a lo que más quieren.
Y él lo que hizo en ese momento fue al otro día despacharse en un montón de palabras, mi mamá también. Y yo ahora digo, ¿yo cómo permití eso? Cuando el amor profundo que le tenía a mi madre me debió a mí darme la fuerza y las herramientas para poder tomar en ese momento, por ejemplo, una decisión radical y contundente. Pero no, el temor o yo no sé si una errada idea de apego, de amor, hizo que uno no se moviera, ¿no? Claro. Incluso creo que ahí hubiera sido también más fácil, porque yo por lo menos tenía a mi madre viva. Yo ahora no tengo ni mamá ni papá porque los dos fallecieron. Me quedan dos hermanos y sobre todo uno, que es muy importante lo que tú me preguntas, que también ha tenido que sufrir la violencia de este agresor y la ha tenido que sufrir porque ha sido la única persona que de manera directa y contundente se la ha enfrentado y le ha dicho no más. En ese momento, violencia también física, empujones, porque pues Daniel es un hombre grande, es un hombre de raza negra, fuerte, alto. Y actualmente pues está teniendo que vivir una retaliación porque lo está acusando de unos hechos de maltrato, porque él lo que quiere hacer para evadir toda la responsabilidad legal que sabe que tiene es fabricar pruebas tratando de hacerle creer a las autoridades y a la opinión pública de que yo soy una maltratadora, de que yo soy una persona que ha ejercido violencia física y emocional y que cuando no lo he hecho directo, he permitido ahora, que es mi hermano, que lo ha hecho. Y ha generado todo un esquema para ello. Y tengo que decirlo, y ha incluso utilizado testimonios de las niñeras mías totalmente amañados, porque estas señoras han salido a decir una sarta de mentiras, ¿cierto? Que se contradicen entre ellas mismas, incluso queriéndote decir que yo tengo pruebas en contra de lo que ellas han dicho públicamente en procesos ante la Fiscalía y ante la Comisaría. Y uno tendrá que proceder con el dolor del alma contra estas personas. Claro, y también de un ejercicio reiterado de violencia vicaria, porque es que lo que hace el vicario es atacar todo lo que tú tienes alrededor, tu red de apoyo. Y eso es lo que él siempre ha hecho. Está utilizando las niñeras para que ellas monten escenas de maltrato que nunca se dieron, pero que seguramente, y espero sea así, que las autoridades, y si no yo también interpondré las acciones a que haya lugar, porque sobre todo hay una de ellas que incluso presenció actos de violencia, incluso yo le transmitía mi angustia. Y entiendo que ella también tuvo manifestaciones hacia usted sobre los comportamientos de Garcés Carabalí. Claro, y solidaridad. Incluso es una persona que también le tiene miedo a él, pero que ahora ha salido a dar unas declaraciones totalmente infundadas, que a uno también le entristece en el corazón, porque una persona que te ha acompañado 12 años de tu vida en el cuidado de tus hijos, a la cual tú también le has confiado cosas, sobre todo la que ha presenciado actos de violencia, que incluso se volvió muchas veces mi confidente y mi soporte emocional. Frente a él le dimos amor de familia, hemos dado preocupación para que resulte con este tipo de cosas. Yo ¿Cree usted solamente que quisiera pensar que es que ella también está siendo muy manipulada o, por qué no, también siendo objeto de violencia por parte de este señor. Además, tú me preguntas cómo ha tenido que soportar mi hermano también las agresiones. Él también, una época incluso, yo te lo llego a decir que yo lo llegué a creer, no porque lo hiciera mi hermano, pero un momento en que empezó a ejercer tanta presión psicológica hacia mí con temas de brujería, con temas de brujería. Un día irrumpió en mi casa y estaba esta niñera y empezó, yo no estaba ahí, cuando me empiezan a mandar videos de que están cosas de brujería en mi casa y uno creyéndose de ese tipo de temas, pero después yo hilando un poco, pues es que él también se quedaba en mi casa cuando, a pesar de que ya estuviéramos separados, yo tenía que viajar por mi trabajo y él no me dejaba que se quedara la niñera o mi hermano, sino que él iba y se quedaba. Y yo hoy estoy segura que parte de esos artefactos que aparecieron fueron puestos por él, porque él sabe que yo soy muy espiritual y yo creo mucho en Dios. Pero llega un momento en que uno se siente afectada y yo digo, un momento en que yo me empecé a sentir enferma y uno se lo empieza a creer y uno dice, esto ya me está sobreponiendo.
Y él después lo que termina diciendo es que en estos actos de brujería está involucrado mi hermano, que incluso ha querido matarme, porque él hace unos tipos de expresiones totalmente irrespetuosas, irresponsables de verdad contra la gente, involucra a una de mis mejores amigas también en ese tema, porque él lo que jugó después en un momento fue a buscar a todo el mundo para lograr que yo volviera con él, y cuando la gente le decía, no me quiero involucrar, respeta esa decisión, lo que hacía era ponerlas en una palestra pública y lograr o intentar de que yo me alejara de ellas o de que mis amigas se alejaran de mí. Y eso precisamente lo que hace es un vicario, te empieza a acercar para quitarte toda tu red de apoyo. Entiendo que hasta en ese capítulo de la brujería hay un capítulo que le pide, un episodio en donde le pide sacar las cenizas Claro, de su llega un mamá de la momento casa. porque sí, me pide sacar las cenizas. A mí, mi relación con mi mamá era maravillosa, Damián. Yo creo que en todos los años de vida con mi mamá sí discutí 4 veces, no discutí 5. Me parecía, todavía considero que es una mujer súper guerrera. Creo que parte de la capacidad de resiliencia y de espiritualidad que tengo es gracias a ella. Y me costó mucho cuando se murió, me costó muchísimo. Incluso yo cuento un poquito en las entrevistas que ya a raíz de esa violencia física y emocional, yo ya había tomado la decisión de separarme y se lo había comentado a mi mamá. Y llega ese episodio en que ella se enferma, dura mucho tiempo interna, eso me quita el suelo. Y después cuando muere, pues yo quedo en un proceso de duelo muy duro. Toda mi familia, mis hermanos también quedamos muy mal, porque luchamos mucho para que ella no se muriera, pero las cosas, pues Dios no la permitió. Y las cenizas, yo decido llevármelas a la casa porque quería hacer algo muy bonito con ellas. Y ella no quería que fueran a un osario. Ella quería que las esparciéramos en un sitio bonito, y hasta donde pude encontrar un sitio donde ella pudiera descansar, que era la finca de los padrinos de los niños en La Vega, donde ellos ofrecieron a recibir las cenizas, pero incluso las esparcimos y sembramos allí un jardín de flores en una ceremonia. Pero antes de que eso ocurriera, llegó un momento en que llegaba a decirme, es que me soñé con tu mamá y me vino a dar un beso en la boca y me dijo que teníamos que sacarla. Y yo decía, un momento en que yo leía ese tipo de cosas y a mí ya me daba pavor, ¿no? Pero yo tampoco yo decía, ¿qué es lo que me estás diciendo? Pero es que llega un momento en que una persona con las cosas que te dice te empieza a atemorizar. Y eso fue lo que él logró, que yo me atemorizara, que me paralizara, porque pues alguien no podría entender, y hay mucha gente que me lo pregunta, pero una mujer de tu carácter y tu trayectoria y tu formación, sí, eso le pasa a este tipo de mujeres que por, no sé todavía por qué, es algo que seguramente tendré que trabajar desde lo psicológico, nos dejamos maltratar, nos dejamos manipular de esa manera, pero sobre todo nos dejamos violentar así, Claro. porque eso es violencia. Yo creo que ella sufrió mucho, incluso también parte que de la estrategia de protección que ella hizo fue mudarse a mi casa en sus últimos días, porque es como cuando uno sabe que si tiene una compañía, un acompañamiento, el que te agrede no lo va a hacer, ¿no? Eso es como cuando uno a veces llegaba a la casa con los amigos porque saben que lo iban a regañar y uno ya, la mamá no se atrevía. Pero mira que incluso con mi mamá viviendo en la casa se presentaron episodios hartos. Mi mamá murió a 86 años. Y él a veces llegaba con mi mamá de esa edad, llegaba tarde con tragos en la cabeza porque tomaba mucho, y lo que hacía era llegar a tomar más, que pues finalmente ahí estaba la sala y era su licor, pero era colocar el equipo de sonido a todo volumen. Y era tanto el volumen que las puertas vibraban, ¿no? Entonces venía el de la portería y, porque él siempre es una persona súper soberbia, ¿no? Yo estoy aquí, yo pago, yo recibo. O lo bajaba un poco. Incluso el chiquitico, que era el que más se le plantaba, cogía el control del bocé y le bajaba la música. Papá, la abuelita está durmiendo. Más se demoraba el niño en entrar al cuarto donde dormíamos, porque dormíamos los 4, que él en volver a subir.
a veces mi mamá, yo me voy a parar. Entonces también ver a tu mamá cómo tenía que humillarse para evitar un conflicto. Y uno, imagínate el temor, tener que mandar a su mamá, como cuando uno era chiquitico, ¿no? Que uno se escondía en las naguas de su mamá, como dice el dicho. Yo ahora me siento también mal por eso, Damián, porque finalmente creo que era lo único que no merecía ver mi mamá con una hija. eh, y me lo pedía muchas veces que tomara decisiones, que ella me apoyaba. Y uno no debe arrepentirse de las cosas, pero yo ahora sí, sí me arrepiento, porque aunque yo tengo una relación fuerte con mi hermano, que ahora está siendo también totalmente atacado por él, y puedo tener apoyos de diferente índole, la familia de mi pareja, otro tipo de familia, mi pareja, en el trabajo, una psicóloga, pero hay días en que esto cuesta mucho, hay días en que uno se siente muy solo, en que uno quisiera que alguien más grande que tú te pudiera abrigar y te pudiera proteger y te pudiera dar un abrazo. Y eso es lo que podía hacer mi mamá, independientemente de su edad, su situación económica. Pero las mamás tienen eso, que es también lo que yo me pongo a pensar con mis hijos, ¿no? Uno a veces lo único que necesita para poder continuar es llorar un poco, secarse las lágrimas y dejarse abrazar por alguien en el que confías, en el que amas y en el que es tu refugio. Y eso duele ahora, porque era lo que mi mamá hacía y que incluso aprovecho para decirte que es lo que yo también hacía con mis hijos, abrazarlos. Pues yo siempre he sido muy soñadora, Fabián, incluso si tú hicieras un panel de cómo ha sido mi vida, yo siempre he querido creer y he apoyado causas en las que no es muy normal y no es muy fácil de creer. Yo tengo mucha fe y también creo que por mi formación estudié leyes. Yo sigo creyendo en la justicia de este país. Sigo creyendo que en los procesos de comisaría, el comisario se está dando cuenta por su misma percepción de los hechos, de cómo están realmente siendo acomodadas las cosas y realmente está siendo consciente de toda la violencia. Y tengo que creerlo firmemente en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Hasta ahora creo que he sido gratamente recibida, creo que se están desplegando de la mejor manera las investigaciones y creo firmemente en una objetividad y también tengo que decirlo, tengo que creer en el sistema y en el Estado, incluso tengo que creer en un presidente que es el que nos está dirigiendo ahora y hacer un llamado también a la cordura, a la empatía, a la reflexión, de que se puedan tomar las decisiones que correspondan y que no demos señales que revictimicen a mí y que se vuelvan también un efecto espejo frente a otro tipo de personas que están padeciendo la misma situación y que incluso están luchando simplemente por sus derechos y estamos tratando, que es lo más importante, de que nos crean. Yo necesito que el Estado me crea realmente, porque es que este tipo de delitos, hasta ahora yo creo que se están formando en una jurisprudencia, en una judicialidad, pero es el llamado a las personas que tienen los casos en que ellos saben, y más que nadie, yo no he manipulado testigos, no he preparado ninguno. Creo que hay un gran acervo probatorio de lo documental eh, y yo sigo confiando en la justicia y obviamente sigo confiando en Dios. Ay, eso me hace temblar. Es- Se me agita el corazón, pero yo simplemente les diría, no importa nada de lo que ha pasado. Aquí estoy yo y mi promesa de amor sigue intacto para ustedes. Vamos a reconstruirnos y vamos a trabajar como sabemos que es desde el amor. Yo no soy nadie, sé que de pronto sin querer han estado instrumentalizados. Yo simplemente quiero olvidar eso
No quiero juzgar a mis hijos, quiero ser empático con ellos y simplemente les diría, aquí está mi promesa de amor intacta para ustedes y con los brazos abiertos. Vamos para adelante a seguir viviendo.